Sin más, pasamos ya a lo que verdaderamente nos interesa, al contenido de la conferencia. Empezaremos con una conferencia inaugural en la cual tengo el placer de presentar a Santiago Albarrico, poeta, quien nos dará una breve conferencia inaugural, de unos 15-20 minutos, para que luego podamos abrir un breve turno de preguntas. Santiago, cuando quieras. Buenos días. Es un placer, un honor y una alta responsabilidad estar aquí esta mañana con ustedes. Si decimos que es un buen momento para hablar de derechos humanos, es que es un mal momento para los derechos humanos. Y yo quisiera en los próximos 20 minutos explicar por qué creo que es un momento particularmente malo para los derechos humanos. Cuando hablamos de extremismo violento, implícitamente estamos hablando también de extremismo no violento y de violencia no extremista. Todos entendemos, aunque habrá que definirlo mejor, o todos podemos asociar con determinadas conductas, con conductas que se expresan a través de la violencia o del terrorismo, el extremismo violento. ¿Qué entiendo por extremismo no violento? Pues por extremismo no violento entiendo todas aquellas muestras de adhesión, de simpatía hacia bien el extremismo violento o bien la violencia no extremista. Pensemos, por ejemplo, en el 27% de jóvenes musulmanes franceses que sienten simpatía por el Estado Islámico, por Daesh, o pensemos en esas mayorías crecientes sociales en Francia, en Polonia, en Hungría, en Alemania, en Bélgica, que apoyan estados de emergencia, medidas securitarias, leyes antiterroristas, acuerdos internacionales contra los refugiados, y tantos unos como otros, a mi juicio, pues representan lo que podríamos llamar un extremismo no violento. Y luego tenemos la violencia no extremista, que no es extremista sencillamente porque ella se define a sí mismo como no extremista. Como el poder soberano de los estados consiste básicamente en distinguir entre terroristas y no terroristas, la violencia de los estados, que es económica, que es social y que es también simbólica, nunca se define a sí misma como extremista. Los estados que intervienen militarmente, que bombardean otros estados soberanos, nunca se consideran a sí mismos extremistas, y en consecuencia vamos a aceptar que hay una violencia no extremista, que es la violencia que ejercen los estados sobre sus ciudadanos o sobre los ciudadanos de otros países. E insisto, puede ser militar, pero es también económica, social, simbólica, mediática, etcétera. A lo largo de la historia no ha habido ningún momento en el que estos tres extremismos hayan estado ausentes. Yo creo que es necesario pensarlos siempre, los tres, en el mismo paquete, al mismo tiempo, y lo que ocurre es que hoy vivimos en un momento en el que de alguna forma el extremismo violento, el extremismo no violento y la violencia no extremista ocupan hasta tal punto todo el espacio, todo el espectro de intervención, que queda muy poco hueco, queda muy poco espacio para los derechos humanos, para la defensa de la democracia, para la defensa de la justicia social. En ese sentido, creo que este es un buen momento para hablar de derechos humanos, porque es un mal momento para los derechos humanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 6 años? Me voy a ceñir a este periodo de tiempo por razones que tienen que ver con el tiempo de intervención, pero también que tienen que ver de alguna manera con la necesidad de introducir siempre cortes, límites en el tiempo. Antonio Gramsci, el gran teórico comunista italiano, decía que el fascismo siempre es el resultado de una revolución fallida o derrotada. Yo creo que hace 6 años hubo toda una sacudida acompañada de movimientos populares, democráticos, no solamente en el llamado mundo árabe, que no es solo árabe, porque incluye otros pueblos y otras lenguas, pero hubo una serie de movimientos populares que llamamos revoluciones árabes, que se contagiaron fuera del mundo árabe,
que pasaron del sur del Mediterráneo al norte del Mediterráneo. Basta pensar en España en el movimiento 15M en mayo del 2011, pero que pasaron a Estambul, a la Plaza Gezi, que cruzaron el Atlántico y llegaron hasta el movimiento Occupy Wall Street. En definitiva, un impulso democrático global que reflejaba el verdadero deshielo de la Guerra Fría. La Guerra Fría, que había acabado oficialmente en 1989-1990, tuvo un deshielo muy lento y un deshielo paradójico, porque mientras que Estados Unidos se constituía como la única potencia, ese deshielo iba poco a poco minando también su influencia y su capacidad de intervenir en todos los escenarios en los cuales hasta ese momento había intervenido con toda libertad. Cuando hablamos de deshielo de la Guerra Fría tenemos varios momentos. Uno que tiene que ver con la órbita exsoviética, lo que se llama con desprecio revoluciones de colores, pero que expresan también una clara voluntad democrática. Tiene que ver con el ciclo progresista latinoamericano y tiene que ver finalmente en 2011 con las revueltas y revoluciones que desde Mauritania al Golfo Pérsico, de distinta manera, con distinta intensidad y con distinto resultado, sacuden toda la región. Yo creo que el verdadero deshielo de la Guerra Fría se produce ahí, en el Magreb y en el Mashrek, a partir del 2011, y lo que ocurre es que hoy, 6 años después, nos encontramos con que ese impulso democrático global se ha revertido en exactamente su contrario, en un proceso de desdemocratización, de retroceso democrático también global. Un proceso, y enseguida hablaré de esto, que se cierra como un paquete con un lazo con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, cuyas primeras medidas y declaraciones ya han dejado claro que los derechos humanos y la democracia no forman parte de su programa. El refuerzo del muro con México, el decreto para poner fin a la cobertura sanitaria de Obama, las declaraciones ayer justificando la tortura. Todo ello indica, en efecto, que hay una especie de cierre que ha llegado a la cúspide del imperio estadounidense, de cierre desdemocratizador. Esas revoluciones del 2011 fueron derrotadas desde muchos flancos, desde muchos frentes. Digamos que hubo muchas contrarrevoluciones, algunas internas que tenían que ver con las resistencias de las propias dictaduras, de sus oligarquías económicas, otras externas pero regionales que tenían que ver con la pugna entre nuevas potencias emancipadas del yugo de Washington y que tienen sus propias agendas, desde Arabia Saudí a Irán, pasando por Turquía o por Qatar, que se disputaron la influencia y el territorio a partir del 2011. Y luego con una intervención absolutamente errática en un caso y absolutamente certera pero feroz en otra por parte, digamos, de los países occidentales, entre los que incluyo a Rusia. Mientras que Estados Unidos y Europa no supieron muy bien cómo manejar lo que estaba ocurriendo, intervinieron en Libia impidiendo así un proceso de construcción de una nueva Libia autónomo frente a la dictadura de Gaddafi. En Siria no hicieron nada y en otros sitios dejaron más bien la iniciativa a fuerzas reaccionarias que acabaron o cooptando o boicoteando o reventando esas revoluciones. En todo caso, es obvio que se ha revertido ese impulso democrático global de manera muy inquietante. Tiene algo de pesadilla. Todas esas esperanzas que todos los que estamos aquí, yo creo que compartimos desde distintos lugares del mundo, todas esas esperanzas hoy se han revertido en su contrario, en una pesadilla sombría y amenazadora. Y creo que para explicar bien tanto los efectos de esta desdemocratización
como sus propios síntomas, conviene fijar la mirada en Siria. ¿Por qué? Porque Siria, de algún modo, es la tumba de las revoluciones árabes, pero es la tumba de muchas otras más cosas. Y si nos fijamos en Siria un poco como símbolo, como tumba y como reversión de este proceso, hay que llamar la atención sobre tres aspectos. ¿Por qué creo que tiene tanta importancia Siria? La primera, porque demuestra, y esto para los que estamos aquí reunidos en esta conferencia de Barcelona debería ser muy preocupante, demuestra claramente que la violencia sí es eficaz, que la violencia determina no solamente la vida de los seres humanos, sino el curso de la historia. Bashar el-Assad hace en Siria exactamente lo mismo que había hecho previamente Estados Unidos en Irak, generando, entre otras cosas, unas condiciones en las que, como ocurrió con Estados Unidos en Irak, pueden entrar las fuerzas yihadistas, ganar terreno y ganar también influencia. Yo creo que hay un equivalente muy grande entre lo que hizo Estados Unidos en Irak, en otro país, en un país soberano, y lo que ha hecho Bashar el-Assad en su propio país. Muy parecido a lo que hizo Franco entre 1936 y 1939 en España. Por lo tanto, la violencia sí es eficaz y emite una señal a los pueblos que luchan por sus derechos, que luchan por la democracia, por un poco de dignidad, una señal verdaderamente inquietante, yo diría que fatídica. Como dice la activista siria Leila Shami, lo que indica Bashar el-Assad, lo que enseña Bashar el-Assad es que los pueblos no pueden levantarse contra la opresión sin perder, sin ser derrotados. Y esto lo enseñan gracias a que ha habido un abandono total de la sociedad civil siria por parte de todo el mundo, desde las instituciones internacionales. Es uno de los fracasos más estrepitosos probablemente en la historia de las Naciones Unidas, que en realidad reúne muchísimos fracasos a lo largo de su historia, pero es también un fracaso total de las izquierdas árabes, de las izquierdas europeas, de las izquierdas latinoamericanas, de las organizaciones de derechos humanos, de, en definitiva, todos aquellos vehículos que otras veces se han utilizado bien para movilizar, bien para intervenir desde la sociedad civil, un fracaso estrepitoso que ha abandonado al pueblo sirio en manos primero de un dictador feroz, en manos inmediatamente después de aquellas fuerzas yihadistas que han sido un comodín de todas las potencias en liza sobre el terreno, los han dejado en manos de esas dos fuerzas. Y hasta el punto es cierto que basta que haya una tregua en Siria para que vuelvan a salir a la calle. Los que no han muerto, los que no han huido, vuelven a salir a la calle para recordarnos que una parte del pueblo sirio, que es aquella en la que yo me reconozco, no quiere ni a Bashar el-Assad ni el extremismo violento yihadista. La segunda lección de Siria es muy importante a nivel geoestratégico, porque lo que revela la muerte de las revoluciones árabes en Siria y en esas condiciones es un nuevo desorden global, lo que la revista Esprit en el año 2014 llamaba el nuevo desorden global y que yo llamo geopolítica del desastre. Siria revela y acelera un orden global en el que ya no está vigente el régimen de la Guerra Fría, de la polarización entre dos campos, un desorden global, una geopolítica del desastre, como decía Ismail en su intervención, nos retrotrae más bien a la Primera Guerra Mundial, a guerras
interimperialistas entre muchas potencias y subpotencias que tienen su propia agenda y que además se combinan en alianzas muy volátiles, muy fugitivas, que cambian de un día para otro para tratar de no perder el terreno, en una, como digo, un regreso inquietante a la Primera Guerra Mundial, sin que haya ninguna fuerza hegemónica que sea capaz ni siquiera de imponer un mal orden o una mala estabilidad. Y por lo tanto ese es otro de los efectos de la crisis siria. Y el tercer efecto, que no es en absoluto desdeñable, es que ha abierto y revelado, mejor dicho, también revelado y acelerado una crisis en Europa, que es al mismo tiempo política, moral, civilizatoria. La cuestión, la mal llamada crisis de los refugiados, mal llamada crisis porque lo que realmente define la crisis es una población que busca ayuda y que no encuentra refugio. No se puede decir que sean refugiados aquellos que llamamos refugiados porque nadie les concede refugio, y más bien los refugiados somos nosotros los europeos. Refugiarse significa en latín huir hacia atrás. Y es lo que estamos haciendo los europeos, huir hacia atrás hacia periodos de nuestra historia en los que, en efecto, los derechos humanos, las libertades se sacrificaban en nombre de la raza o en nombre de la protección de los propios frente a los ajenos. La crisis de los refugiados ha revelado esta profunda crisis de la democracia europea. Como decía Maritz al principio, se ha refugiado en medidas absolutamente securitarias, recortando toda clase de libertades. Hace unos días Amnistía Internacional publicaba un informe alertando sobre las consecuencias que estaban teniendo las medidas securitarias que se tomaban a partir de la identificación fraudulenta y criminal entre refugiados y terroristas, las medidas que se estaban tomando y que afectaban a la propia población europea. Medidas que tienen que ver con la vigilancia, con estados de emergencia que suspenden derechos constitucionales largamente asentados en nuestros códigos, y, desde luego, medidas que tienen que ver con la construcción de un enemigo interno. Eso que llamamos islamofobia y que, sin duda, es uno de los más graves peligros a los que tienen que enfrentarse los luchadores por los derechos humanos. En definitiva, Siria, a partir de este triple pivote, nos recuerda que hoy el mundo está en proceso de desdemocratización radical. Si pensamos en el Magreb y en el Mashrek, vemos cómo han vuelto las dictaduras, a veces de manera aún más severa. Pensemos en Sisi en Egipto. En otros sitios las que ya había se han radicalizado. Pensemos desde luego en Irán, pensemos en Arabia Saudí y en el Yemen, en su intervención en el Yemen. Otras democracias frágiles han derivado cada vez más abiertamente hacia el autoritarismo. Pensemos en Erdogan en Turquía. Y todo eso se está contagiando muy deprisa al resto del mundo. Hace 6 años pensábamos que las últimas dictaduras del mundo, las dictaduras árabes, iban a caer, y hoy más bien vemos lo contrario, que todos los regímenes, incluidos los Estados Unidos, incluido Rusia, incluidos países de Europa que parecían a cubierto de ese mal, se están convirtiendo en dictaduras árabes. Creo que en un contexto como este hay que hablar mucho de los derechos humanos, pero hay que intervenir mucho en favor de los derechos humanos. Como tengo que acabar, me limito a desearles mucha suerte en los trabajos que emprenden a partir de este momento y hasta el próximo lunes, porque me parece que, así como hay una internacional autoritaria ya en marcha, o organizamos una internacional de los derechos humanos a partir
de la construcción de alternativas desde la sociedad civil, o muy probablemente vamos a estar volviendo en los próximos años al mismo tiempo a 1914 y a 1945. Gracias.